Sin Esquemas hoy tiene el grato placer de contar con la comparecencia de un amigo, José Antonio Rodríguez, como muchos le decimos cariñosamente, Flaco, El Flaco, quien está llevando a cabo una labor sumamente importante y de mucha utilidad para nuestro país como representante embajador nuestro ante la UNESCO. Muchas gracias. Bienvenido, José Antonio, a Sin Esquemas. Irving y nosotros, es un placer tenerte aquí. El placer es mío, con todos amigos. No, igual, me siento, tenía mucho que no tenía la oportunidad. Porque no nos veíamos. Que no hablábamos y no conversábamos. Así es. Y por supuesto, tus funciones ahora en París, como embajador ante las autoridades, diríamos, francesas, europeas. Una de las cosas que yo más he celebrado es precisamente el logro de presentar al merengue como patrimonio. Como un patrimonio de los merengues. Es un sueño de muchas generaciones. ¿Qué ha conllevado eso? ¿Cuál ha sido verdaderamente diríamos, tu cosecha de ese gran esfuerzo? Mira, no es un trabajo de ahora. Yo diría que yo estaba en el momento preciso. Aún cuando en los 4 años siendo ministro de Cultura, pues eso era uno de los temas de importancia. Ahí se elaboraron todas las respuestas a las preguntas de los técnicos de la UNESCO. Porque el expediente tiene ya más de 10 años en la UNESCO dando vueltas. Y dio tantas vueltas dio que cuando a mí me nombran y yo presento las cartas, lo primero que se me dice, mire que el merengue no pasó. Pero ¿cómo que no pasó si nosotros llenamos le dimos todas las respuestas a todas las preguntas de los técnicos? No pasó. Pero faltan 2 semanas. ¿Por qué? Averigüen. No, que mira, que necesitan esto, que ustedes no pueden venir con preguntas a 2 semanas de que se reúna el comité. El fallo no es nuestro. Teniendo tanto tiempo depositado. El fallo es de ustedes. Claro. O sea que ustedes tienen que obviar todas las respuestas que ustedes quieran ahora. No que hicimos el lobby a los países que integran la comisión de patrimonio. Okay. Y le explicamos. Y pasó. Pues mire. Y ahora vamos con la bachata. Sí, porque por cierto, incluso te oí a ti mismo, en ese sentido, referirte de que probablemente la bachata tendrá una suerte un poquito más rápida, sí, así es, de ser aprobada en la UNESCO. Que lógicamente, aunque se sigue discutiendo todavía, yo particularmente sigo creyendo totalmente que la bachata es nuestra totalmente. No. Ya en ese sentido ya no hay dudas. Está certificado ya. Ya no hay dudas de que la bachata es nuestra, porque ya pasó el periodo y nadie de que alguno diga, no, esto nació. Hubo un intento, pero cuando la bachata no va sola, no va con la música nada más, sino que va acompañada del baile. Claro. Que es preponderante quizás. Entonces cuando tú unes esas dos cosas, todas esas expresiones culturales, no hay manera de tú decir que se parece a tal cosa. Que eso es único. Eso es dominicano. Y entonces yo estoy casi seguro que en diciembre nosotros vamos a tener la bachata como patrimonio. Oye, José Antonio, yo quiero quizás meterme en otro tema. La UNESCO, una organización de las Naciones Unidas encargada de promover la ciencia, la cultura y la educación, y que viene operando del año 1945, estamos hablando 75 años ahora casi. Tiene ya 75 años casi. Y reúne en su seno 193 países, prácticamente el mundo Bueno, eran entero. 195 hasta. Sí, hay 193 más 6 que están como invitados. No, hay 2. Hay 2 más que entraron ahora, serían 195. No. Son 195, pero ahora salieron Estados Unidos e Israel. Entonces estamos en 193. Mira qué cosa tan grande, porque más o menos la UNESCO toma resoluciones que son aprobadas por todos sus países. Claro. Y la UNESCO tiene un vínculo con las Naciones Unidas. Sí, es una institución de las Naciones Unidas. Entonces, precisamente, muchas resoluciones de la UNESCO que se dictan y que cuentan con una mayoría, yo diría, prácticamente absoluta. Y vienen y ocurren cosas que tú señalaste de 2 países que fuiste tú que te me fuiste adelante. Estados Unidos e Israel. Y yo me imagino que fue a propósito de la resolución
de la UNESCO en favor de Palestina, que vino esa parte. Pero si metemos en esa parte, ¿qué fuerza jurídica, si la tiene, de poder, tiene una resolución de la UNESCO para que cuando se tome sea verdaderamente ejecutada y respetada? Me voy a meter en ese ámbito ahora. Para después caer en lo otro, lo más suave. Funciona muy, muy simple. Tiene un organismo que se llama el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo son 54 países que la integran. Los que discuten los proyectos que luego serán ratificados por la Conferencia General, que se realiza cada 2 años. Durante 2 años, esos 54 países se la pasan discutiendo los proyectos. Pero no solamente 54 países, cada vez que se toma una resolución, vienen los demás países como oyentes para aprobar o desaprobar. O sea que ya cuando llega a la Conferencia General, todo eso ha sido dilucidado por los países. Hay que recordar que la única política que interviene en la UNESCO es la política cultural, de comunicación, educativa, de la ciencia y la tecnología. Sí. O sea, ahí no cabe la política que divide o que puede motivar la división o el malestar. Cuando uno dice... Pero habla de paz también. Habla de paz también. Sí, no, porque fuimos creados para exacto, la paz. Eso el origen es la paz. Claro, y ahí entra el elemento. Cuando se dice que ganó Palestina, no es así. Ganó una noción para ir un equipo de trabajo a saber el estado de un bien cultural, en este caso monumento. Y dentro de esos países estaba Palestina. Dentro de países que provocaron y pusieron el proyecto en discusión. O sea que eso de que no, eso no se inclina por ese lado. Okay. La decisión de Estados Unidos, si bien es cierto que pudo haber tenido eso como una excusa, nosotros sabemos que regresa, porque la política no está, y ellos le sacan, tienen que estar. Estados Unidos debe estar en las discusiones de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología. Es uno de los mayores contribuyentes económicos. También. Ya tenía 11 años que no contribuía, porque ellos se salieron primero, dejaron de pagar la contribución. Sí, porque hay que reconocer, José Antonio, que Europa siempre ha sido, hay que decirlo claro, Europa siempre se ha manejado y se ha proyectado con una inclinación mucho más prominente y yo diría contundente hacia el apoyo de este tipo de áreas. Claro, lo que representa la UNESCO. Porque la cultura es su fortaleza. Exactamente. Entonces, en esa parte de la cultura, vamos a volver a donde estábamos al principio, en República Dominicana. La República Dominicana sabemos que ha venido desarrollándose en una nueva etapa reciente con la ley de cine, que me gustaría que también oír tu opinión por ese lado y también sobre la inclusión de otras partes de las actividades culturales y artísticas como el teatro, que sigue siendo la cenicienta lamentablemente de nuestro país. Todas estas cosas, la ley de cine y el apoyo que se le ha venido dando recientemente a estos aspectos de manera interna en nuestro país, ¿de qué manera a tu trabajo en la UNESCO, que se han presentado, tengo entendido que hay una actividad donde República Dominicana va a tener presencia en todos los centros Cervantes. En el Instituto Cervantes, sí. Se llegó un acuerdo con el Instituto Cervantes en París y en Lisboa y en Madrid. Ahora se suma Roma, los Países Bajos y Alemania. Se llama Rocomango, es una gira itinerante de la cultura dominicana, donde se lleva cine, música, gastronomía, literatura, arte plástica, una vez al mes, porque lo que quiere provocar la Cancillería es que no se hagan esos eventos tan distantes, que es una vez al año. Como sucedía con el Reino Unido, que de hecho el embajador anterior
instituyó la famosa Semana Dominicana, que se replica. Por un lado se celebra en Washington, Nueva York, y se estaba celebrando en Londres. En Londres se hace, y también en Madrid se hace. Madrid también. Pero y el propósito siempre ha sido promover no solamente los productos dominicanos, sino la cultura dominicana. Es lo único que nos hace competitivos. Sí. La cultura es lo único que nos hace competitivos. Sí. Por la riqueza. Claro, y la variedad. Y la variedad, sí. Y la calidad de la cultura dominicana, porque somos uno de los pocos países que tienen una mayor variedad en su cultura. Y cultura propia. Además, somos el único país para entender que tiene dos ritmos pegados en el mundo entero, que es el merengue y la bachata. Sí. En cierta manera, tú que debes haber, diríamos, estudiado a profundidad todo el tema tecnológico nuestro, precisamente lo que nos hace tan especial es esa mezcla de razas que nosotros tenemos, producto de toda la evolución histórica que ha tenido la República Dominicana. Y ¿cómo nos ven a nosotros desde allá? O sea, en el seno de la UNESCO, o sea, ¿cómo ven República Dominicana? Qué buena pregunta. ¿Cómo nos ven? Qué buena pregunta. Trataré de que se me vea el orgullo. Sí. Y la energía que provoca el orgullo. Cuando yo llegué a la UNESCO, yo vengo de haber trabajado en el Ministerio de Cultura. Yo no tenía vínculos con los países fuera de mi país. Sí. Ir a representar a República Dominicana era un reto. Primero porque ¿de qué iba? Además, era mi primera oportunidad y experiencia en la diplomacia, en un organismo multilateral. No bilateral, multilateral. Claro. Yo tengo las puertas de cualquier país a menos de 20 metros. Sí, todo el mundo conoce a todo el mundo, pero no lo conoce porque tú eres Alberto, porque tú eres Gino y yo soy José Antonio. No, él es el embajador de, él es el representante de. Correcto. Yo te lo voy a describir con un ejemplo. Hace año y medio nosotros propusimos, pequeño país llamado República Dominicana propone la celebración del 75 aniversario de la UNESCO en el 2020, noviembre de 2020. Con un proyecto que recibió el apoyo de 193 países. Wow. O sea, primera vez en la historia de la UNESCO que un proyecto, y en la historia del mundo, que un proyecto recibe el apoyo del mundo. Como me dice un gran amigo, el embajador ruso, me dice, cuando se firmó la guerra, cuando la paz para la Segunda y la Primera Guerra Mundial, no fue mundial, porque no todos los países participaron. No, así es. Sin embargo, se llamó la Guerra Mundial. Correcto. Porque si bien es cierto que países que no se involucraron sufrieron de alguna manera los efectos de la guerra. Pues esta es la y los involucrados eran los que tenían la hegemonía del mundo. Esta es la primera vez que la UNESCO vota a favor de un proyecto para celebrar la paz. Y de la manera como fue, sin cambios por parte de ningún país, sin objeción. Es un proyecto de un concierto que agradece primero a la ciudad de París por haber acogido a la UNESCO por 75 años. Wow. Entonces se celebra abiertamente en un lugar emblemático de París, que parece ser que sería el Arco del Triunfo. Sí. Abierto para 1 millón de personas. Sí. Y la idea se llama Presencia por la Paz, que cada país pone un músico. Wow. Y se hace una orquesta sinfónica de 195 músicos. Fue diseñada en sus partes por José Antonio Molina. Fue asumido también, aprobado por el comité que preside República Dominicana, para que el señor Molina sea el director musical. El director musical no es el que va a dirigir son 20 canciones, sino el encargado de que todo aquello salga bien. Tu tocayo. Pero cada canción, 193 países se coge un dominicano de la talla de José Antonio. De la talla de José Antonio. José Antonio, pero además con la experiencia, recordemos que fue el director de Pavarotti and Friends. De Pavarotti and Friends, y además no deja de ir.
José Antonio y yo estudiamos juntos la secundaria. Sí. Sí. Y jugábamos baloncesto. Y éramos del mismo equipo. Y hemos mantenido una amistad que nos separó la distancia. Yo lo quiero muchísimo. Sí, una persona maravillosa. Y él, por ejemplo, me contaba que él periódicamente mantenía esa relación con toda diríamos, la cámara o la camarilla de Pavarotti and Friends. Pero además de eso, viaja a Dubái periódicamente, contratado por los Emiratos, Claro. a dirigir Una orquesta y lleva el orquesta merengue. sinfónica, exactamente. Y de paso tengo inclusive algunas grabaciones que él ha compartido conmigo de los conciertos. O sea que es una persona que bien, viviendo aquí en la República Dominicana, que era de las cosas que yo le decía, pero concho, yo te imaginaba viviendo a ti en Londres, en París. Ama este país Sí, y le dio un valor a la orquesta sinfónica, valor que no tenía, porque nadie le daba ese valor. sí. Piantini fue un gran Sí. director, Claro. pero tuvo muy poco apoyo. Y quizás no gubernamental. tenías esa Pero- capacidad de pero relaciones Molina públicas. venía con todo eso que Sí, tú dices sí, detrás y decide venir a su país Era un a vendedor de la entregar orquesta también. siempre y cuando lo apoyaran. Y Claro. lo logró. No, lo logró. Lo logró y ha logrado inclusive no solamente el apoyo estatal, sino también el apoyo del sector privado. O sea, Así ha sido. todo Así ha sido. diríamos, la celebración de los conciertos de la Sinfónica, Ujú. que muy bien... La temporada sinfónica. La temporada, o sea, que estuvo agonizando durante varios años y ha logrado de nuevamente institucionalizarse. Y no se le puede quitar eso Sí. a Molina, A Molina. a Tocayo. No se le puede quitar. Y en esa línea, José Antonio, ¿por qué todavía yo recibo inquietudes, para no decirle preocupaciones y quejas, de esos mártires que forman parte de la Sinfónica Nacional, de la forma tan precaria como lamentablemente ellos se desarrollan profesionalmente? Y estamos hablando en términos de los beneficios, o del beneficio, vamos a llamar beneficio, por lo menos lo que reciben mínimamente, para ellos ofrecer lo que ofrecen de una manera tan permanente y con tanta calidad. Es algo que siempre, siempre esa es de las yo lo oigo. instituciones de la cultura que mejor ¿De la que paga, mejor? recibe. Sí. Ahí hay instituciones que Los músicos, tú dices. realmente, la música y la sinfónica. Porque si tú te vas a otras Sí, pero no nos comparemos con otras que estén muy mal. Otras compañías pero tienen la misma característica, porque un ballet, O sea que están bien los músicos. un ballet folclórico tiene la misma necesidad y hace el mismo trabajo, sobre todo de llevar y de rescatar y de mantener latente esa cultura dominicana, igual que el coro. O sea, hay muchas instituciones ahí, el teatro, tú lo mencionaste, Sí. el ballet. Sí. O sea, son muchas instituciones que... Bueno, yo no quise generalizar, pero como estamos hablando Sí, del término pero de en la sinfónica, sí. La y sinfónica- he visto como algunos de ellos incluso han tenido que orientarse incluso a tocar desarrollarse en el picoteo, como dicen, el picoteo por fuera, para ellos Sí, poder sí. subsistir. Y lógicamente lo hace muy bien, pero me alegra en un sentido, porque lo que hicimos fue un cuadro comparativo con los demás que están bastante mal. Sí, no. Recuerda que el Ministerio de Cultura sigue de alguna manera siendo la cenicienta. El presidente Medina en el 2012 le inyectó por primera vez en mucho tiempo un dinero importante para la creación de los proyectos culturales. Que lo que buscaba el presidente no era más que evidenciar las industrias naranjas, porque las industrias naranjas, y se quedó evidenciado 4 años después, cuando el Banco Central hace la cuenta satélite, Sí. y evidencia que esas industrias culturales le aportaban al Producto Interno Bruto el 1.5. Eso sin hacer la segunda encuesta, que creo que Eduardo Selman lo va a hacer ahora con el que es mayor, porque tiene que vincula el turismo y la cultura. O
sea, yo creo que cuando eso se evidencie, que es lo que quiere Medina, la gente entenderá que la cultura no es un gasto, no es jamás. un lujo, Claro, no, es algo que aporta para el desarrollo de un país como el nuestro. No, que es la base. Es la identidad nuestra. Sí, es la identidad, pero hay una cosa muy importante y yo quiero hacer, antes de ir a la pausa, una pequeña acotación. Mucha gente dice que el teatro, que es la Cenicienta, que qué pena que en el país no se haya desarrollado como en otros países. Nosotros no podemos desarrollar el teatro si nosotros no culturizamos nuestra población. El teatro nunca va a ser popular porque si desde pequeño nuestros niños no se les enseña, por ejemplo, como solía ser, ¿tú te acuerdas en temprana edad? Sí. A nosotros se nos incitaba a hacer obras de teatro, se nos incitaba a hacer ciertos guiones. Yo llegué a hacer guiones de ballet, parte de exactamente. Y eso se ha ido perdiendo, pero amén de eso también, en las escuelas públicas, o sea, en la educación, yo te diría básica, elemental, o sea, no se promueve. Entonces, es difícil cuando no hay, inclusive en cada una de las provincias del país, no hay una escuela de arte, una escuela que promueva y que forme. Entonces, no se puede desarrollar en el Distrito Nacional y pensar que desde aquí se va a irradiar toda la República Dominicana. Pero recuerda que las tandas extendidas es eso. Sí, vamos a ver el resultado. Vamos a tener nuestra primera pausa para no cortar esta respuesta interesante a este comentario, también muy interesante de Irving, después de estos segunditos. Continuamos.